Las Bambas existe una gran selección de padres, madres, hijos, hijas, esposos, esposas, novios, novias, y todos nos pintamos de rojo y blanco. Aquí nos cuidamos porque somos un gran equipo. Nos cuidamos porque le jugamos limpio a la vida. Porque celebramos este mundial preocupándonos en nuestra seguridad y la de nuestros compañeros. Porque tenemos motivos importantes para cuidarnos. En Las Bambas, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, tenemos la consigna de regresar sanos y salvos a nuestras casas. Porque sudamos la camiseta con seguridad y nos cuidamos unos a otros. Nos sentimos orgullosos de llevar la roja y blanca en el pecho y formar parte de este gran equipo de Las Bambas. Nos cuidamos por nosotros. Nos cuidamos por nuestra familia. Por todos. En Las Bambas nos cuidamos. Porque somos peruanos. En Las Bambas nos cuidamos. Bienvenidos a su programa Minería y Energía en Acción. Bienvenido, ingeniero Celso Sotomarino. Antonio, gracias. Vamos a procurar, como siempre, evidenciar hasta la saciedad, hasta que todo el mundo se persuada de que no podemos seguir esquivando el progreso que la naturaleza nos permitiría tener. Y que muchos peruanos estamos en la voluntad de quererlos alcanzar. Algunos más tibiamente que otros, pero nosotros estamos ciertamente entre los más candelarios, ¿no es cierto? Queremos que esto avance, que no se detenga, que realmente no hay por qué, y la timidez no está dando buenos resultados, ni tampoco la tolerancia de las violaciones de la ley por individuos que se dedican, como si fuera un deporte, a procurar frustrar el desarrollo minero, y eso no es permisible. Así es, ingeniero. Realmente, si no fuera corroborados nuestras opiniones, nuestros comentarios, nuestros puntos de vista, nuestra apreciación por los demás medios, que parece que nos escucharan y replican las editoriales del Comercio, los analistas con programas periodísticos serios, y definitivamente consideramos que tenemos algún fundamento y sustento para enfrentar directa y objetivamente esta problemática, porque hay dos fallas que se tiene en el sector y en el gobierno. Una falla es de que no se ve con una visión política. Entonces, no se ve el tema, el problema como una guerra política que tiene el país. Y el otro es de que tampoco se aplica una comunicación estratégica y política. Entonces no se enfrenta por ambos medios, o sea, los antisistemas, estas ONGs que contratan expertos en marketing político mundial, que con 2 frases o con 3 frases liquidan toda una campaña que queremos expresar con sustentos, fundamentos científicos, y con detalles. Definitivamente, ¿por qué? Porque no utilizamos también esa estrategia de comunicación política. Entonces, y el otro error que tiene el Estado y las empresas es que encomiendan a periodistas, a comunicadores que no conocen este tema y dejan en libre albedrío a ellos para que manejen, y de hecho con sus limitaciones de caso no logran los objetivos que se tiene. Entonces, definitivamente, porque este tema es de interés nacional, y entonces debe ser supervisado
por el mismo presidente de la República en el caso del Estado, como lo hacen los grandes los otros países. Los presidentes salen a poder enfrentar políticamente esto, como los propios izquierdistas, Evo Morales, Correa, Cristina Kirchner en su momento y todos, hasta Mujica, Pepe Mujica en el Uruguay. Expliquemos las bondades que traen las industrias extractivas, salgamos a explicar. Entonces no se hace eso, al contrario, se cae en la campaña mediática que esta corriente anti y país, antidesarrollo, antiinversión se viene imponiendo. Y eso es en todos los eventos, hasta en este último evento de Agromín, se ha delegado, se ha contratado a periodistas que impedían que se difunda, impedían que tomen datos, iguales en Simposio de Oro y en toda la gama, cuando se debe dar amplitud. Por ejemplo, este tema de Agromín han asistido expresidentes regionales, exalcaldes, candidatos políticos. Los que no están presos. Los que no están presos. Pero le han cambiado diametralmente su pensamiento, porque de ahí viendo, igual que a Correa, yo no sabía, dijeron esto, no me habían contado esto, lo vieron y totalmente cambiaron de mentalidad. Los principales actores del desarrollo de cualquier cosa en un país actualmente, de acuerdo con la modernidad de la economía y la modernidad de lo que sería la gestión del Estado, se piensa que el Estado tiene un carácter irrenunciable, el jus imperium. El Estado tiene la capacidad de presionar porque las cosas se hagan. Desde otro punto de vista, las empresas también pueden presionar, pero las empresas no pueden hablar de jus imperium, tienen que hablar de persuasión, tienen que hablar de recursos, tienen que hablar de ciencia, de tecnología, etc. Cada quien tiene su rol. Las empresas no pueden renunciar al rol que estamos mencionando aquí, de ninguna manera, porque dejan de ser lucrativas, que es su finalidad principal. En tanto que el Estado sí, por razones de comodidad, por razones de cobardía, es una palabrita que no se usa mucho en esta clase de lenguaje, pero que hay que mencionar, porque hay algo de eso también, sin duda, o por miedo de enfrentar problemas y dilemas, no cumplen con su función. El Estado hace tiempo en el Perú está renunciando a su función. Y si no, mencionemos casos y nombres. Desde cuando estaba el presidente Belaúnde, que era empeñoso en cierto modo, pero más verbalmente que factualmente, y después vino García. Y García tuvo resultados buenos porque tuvo una onda buena en materia de precios en su momento, y porque él en cierto modo empezó a comprometerse también a hacer las cosas bien, pero tampoco haciendo que la barra grite mucho a favor de que se meta goles, porque tampoco ellos no forzaron una situación que pudo haber sido mejor. Pero cuando llega el señor Humala al gobierno, el señor Humala es un buen señor absolutamente inepto para mandar no solo el país en materia de minería, sino en materia de casi cualquier cosa. Él era solamente un capitán, un mayor del ejército y ahí se queda, ¿no? Y esa no es una formación ni cultural ni profesional suficientemente confiable como para poder gobernar un país. Pero después, para tener su comodidad política, prácticamente actuó como un antiminero. Y esa fue la primera vez que vimos un antiminero en Palacio, rindiendo por consiguiente muy malos resultados. Pero lo más sorprendente fue Kuczynski. Es un prominero. Su discurso fue prominero siempre, a través de su larga vida. Pero en el gobierno fue un prominero con la voz congelada, porque no hizo nada para tener correlato entre su antecedente y lo que fue su performance en
en la función presidencial. Hasta ahora no hemos tenido ninguno de los presidentes que yo conozca que se haya entregado plenamente para lograr obtener parámetros suficientemente correspondientes con la riqueza natural que el Perú tiene en materia de minería. Otro sería el destino del Perú si hubiéramos tenido gobiernos que se hubieran comprometido muchísimo más con la opción de poder hacer minería de veras y de poder crecer de veras, de acuerdo con las posibilidades que el Perú tiene, tanto por la naturaleza como por los mercados mundiales y tanto también porque en todo el mundo existen inversionistas ansiosos por entrar en un país como Perú, pero el Perú parece milagrosamente dedicado a desincentivar a quienes quieren venir, porque no se contrata bien, no se detalla bien los contratos, no se respeta después los contratos firmados suficientemente bien, ni tampoco, quizá por un complejo del espejo, tampoco por eso ellos son suficientemente exigentes con quienes tienen que cumplir el contrato del punto de vista de quienes vienen a hacer las inversiones. Entonces, todo es un poco flojo, todo es un poco, y a veces no solamente un poco, sino muy inconveniente y muy ineficiente y muy informal en materia de la conveniencia y de la realización y de las opciones de realización del desarrollo minero del Perú, que debería ser, valga la verdad, mucho mejor que lo obtenido hasta este momento. Y con eso, como tú sabes bien, cuando se avanza con la puesta en marcha de operaciones, ahí mismo inmediatamente se excitan las exploraciones dentro de las mismas empresas nuevas y también dentro de otras que no son nuevas o no están todavía en actuación, pero porque viene ruido del éxito que las que están en explotación están teniendo y entonces ellos también quieren tener y entonces se descubre más, se actualiza más la opción minera y es un camino de correlatos. Más se avanza, más se incentiva el avance y con el incentivo del avance otra vez más se avanza, ¿no? Pero esto puede tener una explicación. Puede tener la explicación en la desidia, así lo digo, con que el sector minero ha tomado su opción de estar presente en la política para poder gobernar el país o contribuir a gobernar el país. Yo siempre me he quejado de esto porque en mi experiencia como político y minero estuvo que cuando estuve en el Parlamento nunca fuimos más de 3 los mineros en el Parlamento de Diputados, que éramos 180 diputados, solo hasta máximo 3 y otras veces yo estuve en solitario, ¿no es cierto?, éramos mineros. Sí, definitivamente, como tenemos grandes ejemplos, que los gobiernos, ningún gobierno se puede inhibir y dejar pasar una oportunidad si en sus territorios tuviesen esa riqueza. Ningún gobierno de ninguna índole, lo hemos repetido muchas veces, y eso es una acción, una decisión. Cuando tienen ese recurso, definitivamente se convierte en cuestión de Estado. Lo tienen como política de Estado, como por ejemplo Correa, acá en un artículo de archivo que tenemos, Correa amordaza a las ONG justamente como detectó que estas ONGs politizadas estaban atentando contra las actividades extractivas, entonces tuvo que cortar y expulsarlas, ¿no? Entonces, en Chile igualmente, siendo un país con estirpe minera, o Bachelet, con ese cuento de ecologismo de izquierda, un poco que hizo, ¿cómo se llama?, dejó que estas corrientes propagandísticas de las ONG se asienten, por eso que crearon ENAMI, Ministerio de Minería, lanzan segunda etapa de campaña educativa, Chile, un país minero, o sea, para renovar su conciencia minera. Entonces, Chile también está actuando.
Y Argentina, por ejemplo, en la época de Cristina Kirchner, que es de la misma línea de izquierda de esto, tildó a snob, a los cuestionadores de la minería. Entonces, estamos acá con ejemplo. Acá, por ejemplo, Pepe Mujica, el ídolo, el ejemplo, el modelo de todos los izquierdistas, dice, los beneficios que traerá al país la minería hay que explicar a la gente. Entonces, imagínate, y ni qué decir Evo Morales, como hemos dicho, ellos hasta han elaborado leyes contra los avasalladores de las minas. Entonces, como en esos países, ahí está el ejemplo, desde los presidentes, ¿no? Es cuestión de Estado, han enfrentado frontalmente, y acá nosotros no podemos al contrario, nos sumimos ante esta campaña mediática, millonaria y propagandística y de una farsa. Definitivamente no estamos hablando en vacío y estamos hablando sin razón. Ahí tenemos los ejemplos que en países que aquí nació este movimiento, en el Perú nació, se irradió a estos países, pero los otros países cómo los gobiernos han reaccionado. Entonces, esta nueva oportunidad que dice Julio Velarde, dice, esta nueva oportunidad que nos brinda a la historia, por todas las condiciones están dadas para retomar el crecimiento que dieron de eso. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué recomendaría como usted un político cuajado, político diferente? Porque otros tienen miedo a hablar de política. Es lo más sano que puede haber en el mundo. Es el mejor sentimiento que puede tener un humano, es hacer política, que es conocer lo máximo que se puede en los conocimientos para el bienestar de la humanidad, para el bienestar de la sociedad. Ese es hacer política, ¿no, ingeniero? Sí, esos presidentes que has mencionado y presidentas que has mencionado han sido personas que se han encaramado al poder en sus respectivos países con formatos de izquierda, de izquierdismo, de marxismo, comunismo y etcétera, etcétera. Y en base al discurso antiminero, con el discurso antiminero, persuadieron a la gente, pobre gente, ¿no?, que el imperialismo norteamericano u otro cualquiera estaba al acecho para ver cómo se hacía para poder llevarse las riquezas del país, como si las minas fueran transportables, ¿no? Entonces, eso después ha correspondido a una actitud distinta, casi de arrepentimiento. ¿Por qué me porté así? Doy una explicación a mi país porque no me di cuenta. En su momento fui un buen inocente que no me di cuenta de que con minería podíamos hacer las cosas mejor. En una próxima oportunidad entonces yo voy a ser prominero, ¿no es cierto? Pero la historia desgraciadamente no es repetible. Lo que se actuó, no tiene vuelta. Entonces de esa manera países que cuando han tenido riquezas mineras, pero también la mentalidad de progreso, de ciencia, de tecnología y de nacionalidad actuante realmente, por ejemplo Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda no tiene ninguna vergüenza de decir que todos son promineros, no tiene ninguna vergüenza de decir que si hay problemas ecológicos los enfrentamos, no tiene ninguna vergüenza de decir, si hay problemas sociales vamos a persuadir a los que están equivocados que se rectifiquen y que se adhieran también a la causa. Lo mismo sucede en Australia, lo mismo sucede en Suecia, en Noruega, en Finlandia, mismo en Dinamarca, que es chiquito, ¿no es cierto?, que tratan de procurar avanzar y no se avergüenzan para nada de poder hacer las cosas. Pero hay cosas del Perú que hay que remarcar y volver a remarcar una y otra vez. Por ejemplo, ¿quiénes son los grandes países que producen minerales? Brasil no tanto, a pesar de estar en la definición que pretendo divulgar, país territorialmente muy grande. Pero Rusia es importante, China es importante, Estados Unidos es importante, Canadá lo es también. Países continentes. Países continentes. Y sin embargo, el Perú, un país chiquito frente a esos, relativamente chiquito frente a esos,
tiene riquezas minerales que se le comparan a esos grandes países y los superan incluso. Porque, por ejemplo, el cobre, nosotros somos el segundo productor más grande del mundo, pero también producen los grandes países cobre y nosotros les ganamos. En plata estamos en segundo, tercer lugar también, ¿no es cierto? En oro estamos creo que en el quinto lugar, alguna cosa por el estilo. Entonces, la naturaleza invita al Perú a ser un país minero. Sin embargo, el cura Arana desinvita al país para que no sea un país minero, porque inventan cosas pintorescas. La cosa pintoresca, por ejemplo, la historia de las cabezas de Cuenca, cuya agua no tiene que ser contaminada por los salvajes de la minería que la malogran el agua a la gente y ya no puede beber, la agricultura ya no puede darse, y todas esas son mentiras, pero que nadie se ocupa de desmentir y nadie se ocupa de enfrentar a esa gente que disparata de esta manera, ¿no?, con un discurso sólido, firme y chocador, pues enfrentador. En la medida en que esa gente no tiene opositores, se deleita en conseguir votos malogrando el escenario del desarrollo del país. Y la gente que debería de procurar que el escenario del desarrollo del país se dé, porque de eso vive, de eso se beneficia, con eso se proyecta hacia el futuro, con eso impulsa a su familia, con eso hace realidad las esperanzas de un país, pero nadie quiere enfrentar. Y en eso nos diferenciamos nosotros dos. Nosotros sí queremos enfrentar, nosotros sí enfrentamos y nosotros no tenemos ninguna duda de decir nuestro discurso como tiene que ser. Así es, ingeniero, y además porque es definitivamente una responsabilidad enorme, porque se está defendiendo a la población, al destino del país, porque ¿qué sucedería? Que se evite los ingresos de la minería. Una catástrofe. Vamos a hablar un ratito de Vizcarra. Vizcarra fue, como sabes, presidente del gobierno regional de Moquegua. Ahí estaba el monstruo grande, ¿no es cierto?, Estado en Perú, ¿no? Y él, por supuesto que tuvo que dialogar con el Estado en Perú, tuvo que arreglarse con el Estado en Perú. Al principio un poco díscolo, después cada vez más confraternizador, obtuvo grandes resultados para su departamento en ese tiempo, ahora región, y de este modo el señor se propulsó hacia la política nacional, merecidamente. Hizo un gran trabajo como presidente regional. Pero ese trabajo no es suficiente a la hora que se habla de las calificaciones y las experiencias que se necesitan para poder ser un gobernante nacional exitoso, por lo menos razonablemente encajado en la labor que tiene que desarrollar. Pero tengo mucha esperanza de que está aprendiendo. Yo creo que él está aprendiendo y está tratando de aprender. Por ejemplo, ahora está hablando de movilizar Michiquillay, es un proyecto importante. Yo fui estudiante de ingeniería hace como 80 años, no sé qué barbaridad de tiempo ha transcurrido, ¿no es cierto? Y ya se hablaba de este proyecto, pues. Ya estábamos hablando de este proyecto y de otros que actualmente son también vigentes. Pero nosotros vamos a seguir viviendo este sueño parece el sueño de un drogado, ¿no es cierto? Que está contento, él no importa si alrededor se matan, no importa si alrededor hay sismos o no importa si hay tempestades, le da lo mismo, pero él vive su mundo. Nosotros no podemos seguir esta actitud, este tipo de actitud. Hay que combatir ese tipo de actitud, combatirla frontalmente. Y yo pienso que Vizcarra tiene todas las posibilidades de poder hacer una buena labor. Creo que está tratando de movilizar proyectos y está tratando de, por lo menos en el discurso, que siempre es más fácil que la acción, ¿no es cierto? Y ya está encajándose. Ya estamos hablando no solamente de eso, sino también estamos hablando de ampliaciones que son mucho más fáciles que hacer unidades nuevas, ¿no? Mucho más fáciles y económicamente mucho más rendidoras. Y por tanto, donde se puede hacer ampliaciones hay que hacer, y eso mismo
sirve de ejemplo a otros proyectos inicialmente mirados como no tan grandes, como ha sucedido con casi cualquier proyecto del mundo. Al momento que empezó y 50 o 30 años después, resultó que el proyecto era 2, 3, 5 veces mayor que lo que se había pensado inicialmente, porque la explotación comporta descubrimiento, va descubriéndose más y más en la medida que se va explotando. Tenemos talentos, tenemos una juventud que quiere hacer cosas, y a propósito de esto, esta semana te cuento que tuve una visita muy interesante. 2 jóvenes de la Universidad Católica se presentaron a mi oficina. Los 2 se me presentaron diciendo que son alumnos de nuestro querido amigo Mario Cedrón. Entonces, consulté con Mario Cedrón, ¿los conoce estos? Sí, son 2 chicos excelentes, muy distinguidos. Dije, pues mira, yo tengo ahora, a pedido de los chicos, la labor de intermediario contigo, para que nos juntemos ellos 2, tú y yo, y otros que quieran también estar presentes, porque los chicos quieren actuar como promotores de la minería y como promotores de un movimiento universitario intraminero, no solamente en la Universidad Católica, sino promover actitudes de esta clase en todas las universidades del Perú que sean accesibles, o por lo menos que sean nombrables decentemente desde el punto de vista de la currícula o de la intención de ser buenas universidades. Entonces, ahora parece que va a haber este movimiento estudiantil, y ahora tú también estás mencionado para estar ahí. En la conversación surgió tu nombre también, y por consiguiente ahora vamos a tener una responsabilidad adicional, no solamente decir nuestros comentarios aquí frente a los micrófonos, y no solamente mirar cara a cara al público para poder tener la oportunidad de explicar las cosas lo mejor que se pueda, claro, sino que vamos a tener parte en una acción real de impulsar la minería en el terreno. Eso me gusta más, eso me alienta más, porque creo que eso es más real, eso va a tener más correlato con las acciones en la vía que queremos que la minería se desenvuelva, y el país también. Justamente coincide con nuestro proyecto. Inicialmente, ingeniero, cuando nosotros nos percatamos, descubrimos este fenómeno, eran 2 formas de enfrentar este fenómeno cuando recién empezó. Entonces, uno fue utilizar los medios como ellos hacen, y el otro es, como ellos mismos hicieron, descentralizar, tener oficinas en todas las regiones mineras para poder confrontarlos con este fenómeno. Entonces, definitivamente por cuestiones de apoyo, por cuestiones presupuestales, no se ha logrado hasta ahora, pero nosotros estamos juntando cuadros. Tenemos ya como 40, 50 personas que estamos alineados a este propósito de ir. Por eso hemos abierto una oficina en Arequipa, ahora en Trujillo. De igual manera nos han recibido con un entusiasmo enorme. Entonces, en realidad el terreno está preparado, lo que simplemente falta la logística y los recursos como para poder desarrollar esto. Para pasar del dicho a la información sustentada, tenemos que mencionar los nombres de esos 2 jóvenes universitarios. Se llama Samuel Cornejo, uno, y el otro se llama José Sánchez. Estos 2 jóvenes van a ser nuestros entrevistados frecuentes en los próximos días, para poder enrumbar este movimiento con el que ellos sueñan, y nosotros también. Complementan eso, o sea, 2 soldados más para el ejército, que queremos organizarnos para poder enfrentar y derrotar este fenómeno que tanto daño le está haciendo al país. Entonces, en las noticias que hemos recibido esta semana, estamos igual, como siempre. El gobierno apunta a impulsar 21.000 millones
de dólares en inversión minera. Y luego de acá también dice, cartera de proyectos de hidrocarburos del 2018 suman 21.000 millones, o sea, 42.000 millones entre minería e hidrocarburos en cuanto a inversiones. 2021. A 2021. Entonces se tiene todos esos proyectos, esa realidad, esa oportunidad de inversión en el país. Entonces contra esto hay dos factores que no dejan desarrollar. Uno es este fenómeno de estas ONGs hace 18 años que están invirtiendo, y otro es los gobiernos que están totalmente, no toman conciencia de esa responsabilidad y dejan pasar. Entonces, es otro tema que vamos a tocar con el ingeniero, es el tema político en cuanto a canon minero. No es problema de la ley, no es problema del sistema, el problema es en realidad de la gestión, o sea, no es de cambiar leyes, nada, sino la gestión de ese recurso debe ir donde, igualmente, el sistema no es el problema del sistema neoliberal, tontería, sino es de hombres, hay una corrupción, incapacidad en los gobiernos. Mira, ya que has tocado la cosa de esa manera, te quiero hacer notar algunas cositas. Hay gente vinculada con la minería desde distintos niveles de la acción, desde distintos horizontes de la acción. Por ejemplo, hay gente que está en el gobierno a nivel muy alto y a nivel más modesto. Estos tienen menos línea de influencia en el gobierno que los que están más altos, empezando por el propio presidente de la República. Hay responsabilidad más fuerte conforme más alta es la función. Y eso tiene que darle claro a todo el mundo. No solamente es cuestión de llegar para mostrar la cara a los medios de prensa, a los periódicos y hacerse publicidad. También hay que mostrar la cara para decir qué se ha aprendido, qué se está enfrentando, qué se está proyectando y en qué estamos. Y cuáles son los efectos para el país de esas acciones. Por ejemplo, hay otros actores que están en las comunidades. Estamos hablando de seres humanos nomás. Otros actores en las comunidades. Para las comunidades, el gobierno está anunciando que del canon minero irá 6% para el desarrollo de las comunidades, directamente a ellos, ¿no? Y es 6% de miles de millones de soles anuales que se dan en el canon, cantidad que es mayor en la medida en que los precios son mejores o que la producción sube más. Y se estanca o se deteriora si los precios son menores o si no se avanza. Por consiguiente, a nadie le conviene no avanzar, ¿no es cierto? Eso está bien claro. Todos tienen que ver finalmente con el desarrollo de alguna manera, sea trabajando en los socavones, sea trabajando fuera de los socavones para que coman los que están en los socavones, ¿no es cierto? O en los tajos a cielo abierto. Pero lo único que no podemos es tener gente que se resigne a la parálisis, que se resigne a ser derrotados por los que provocan la parálisis de los procesos mineros. Y no solo mineros, porque hay otros procesos económicamente muy eficaces, muy importantes para el país, por ejemplo el turismo, por ejemplo la industria no primaria. También podrías decir que, qué sé yo, el comercio o el transporte o las comunicaciones tienen una cuota, tienen una influencia en este movimiento. De lo que no podemos hacernos cargo es de que haya gente que se desentienda de que ese proyecto existe y de que él tiene una parte y un compromiso, porque no estamos aquí en este país solamente para mirar, ver pasar el tiempo y ver cómo envejecemos. Estamos para construir un país que sea más acogedor, más prometedor, más llevadero, más esperanzador para la juventud que tenemos ahora, y nuestras responsabilidades con ellos sobre todo.
Así es, a finalizar esta introducción respecto a las noticias que se han llevado a cabo últimamente, vamos a concluir con algunas de las conclusiones que se llegó en este evento mundial, que es agro y minería, donde se dice que ya se desprendió de que mineras tienen interés en invertir 74 millones de soles en agricultura. La minería, agricultura, importantes para la economía, eso ha quedado totalmente clara y rotunda pues, desde el punto de vista político, económico, sectorial y todo. Y agro y minería deben impulsar la innovación del campo. Entonces, te doy una idea para que te hagas más famoso, ¿no? Si por ejemplo tú das una ley diciendo que estás liberando de tributos o rebajando los tributos para la inversión de los mineros en agricultura, ¿qué pasaría? Importante, ¿no? ¿Ah? Así que te invito para que vayas preparando tu proyecto de ley. Y yo me encargo de tramitarlo en el Parlamento. No, algo de eso, pues, eso obras por impuestos ya lo están aplicando para la agricultura también. No es lo mismo. Entonces, la innovación, las genialidades se prestan como para poder, ¿no? Seguir potenciando a la agricultura, que ahora se ha convertido con la minería en los dos pilares del desarrollo. Desde este punto de vista, nosotros, que somos muy amigos con Rómulo Mucho, deberíamos de felicitarlo a él y invitarlo a que persista, que no se canse de emprender y seguir el camino que ha empezado, de persuadir, de evidenciar que la minería no es antagónica con la agricultura, ni al revés, y que no solamente no es antagónica, sino que la historia nos prueba, y en nuestro país en especial, que el desarrollo minero y el desarrollo agrario durante el Incario se dio y se dio con mucho éxito, a tal punto que se hizo una frase famosa que hace un elogio a la minería, pero también al contexto económico del Incario. Decían, vale un Perú. Vale un Perú significaba que en este país había el éxito como emblema y que otros países debían imitar ese valor que se atribuía a este país. Y este país se puede permitir el lujo de ni siquiera recordar su historia para caminar por el buen camino. Eso, ingeniero, lo acuñaron en Europa luego de conocer la riqueza que habían encontrado, el valor que tenía este territorio y lo como utilizaron como un símbolo de valor. Se me ocurre darte otro ejemplito. Ellos, los conquistadores, querían el oro, hacían cualquier cosa por el oro. Mataron a Atahualpa, por ejemplo, por el oro, ¿no es cierto? Y antes de que hubiera ese oro del Perú y América en los mercados europeos, ya apareció una presencia nueva para la alimentación de los europeos. Y era la papa. No existía la papa en el menú europeo antes del tiempo de América. Entonces, ¿quieres más muestra, quieres más reflejo del impacto que tenían al mismo tiempo, simultáneamente, la minería con la agricultura? Este es un ejemplo. Definitivamente salvó de la hambruna a Europa, al mundo, y también salvó de la pobreza a Europa. O sea, el oro y la papa de Perú sirvieron a países desarrollados. No se dejan juntos. Bueno, en este programa también vamos a tener los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú con la inauguración de los programas de desayunos empresariales que estuvo a cargo en esta oportunidad de Buenaventura, 65 años de operaciones y desarrollo en el Perú, que fue desarrollado por el ingeniero
Víctor Gobi, CEO, gerente general de esta compañía. Esto y con un informe también sobre Agromin, donde se le entrevistó al ingeniero Oscar Bernuy, presidente del INGEMED. Con todo esto, volvemos luego de una breve pausa. A más de 4.300 metros de altura, en Antamina, nos sobra el aliento. Aquí en Antamina la alegría es total. Vamos Perú con todo, vamos a ganar gol de corazón. Toda mi tierra alienta con toda fuerza su selección. Porque llevo en el alma más que tatuada la bicolor. Vamos todos unidos, vamos a gritar el Perú campeón. El Perú campeón. Mi Perú campeón, tu Perú campeón. Amigos de su programa Minería y Energía en Acción, desde este punto de ubicación de Agromin, vamos a presentar nuestro bloque, los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Durante sus 75 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido un sólido referente para los profesionales y empresas del sector por su aporte constante al desarrollo científico y tecnológico de la minería. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria minera, el Instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. También contribuye al desarrollo de la industria organizando eventos técnicos que congregan a los principales actores vinculados al sector, en los que se prevén retos y se resaltan experiencias positivas. A continuación presentamos un resumen sobre la inauguración del programa de desayunos empresariales organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. En esta oportunidad se tocó en la conferencia Buenaventura, 65 años de operaciones y desarrollo en el Perú, que fue expuesto por el ingeniero Víctor Gobi, CEO, gerente general de la compañía de minas Buenaventura. Y en la presentación estuvo a cargo del ingeniero Roberto Maldonado, segundo vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Veamos. Son parte de los temas que estamos resolviendo en Nogopampa para liberar áreas, levantar la eficiencia, levantar los costos y ganar mayor eficiencia. Coimolache es el otro activo, ahí es un grafo abierto, Buenaventura controla el 40%, pero en este caso, de acuerdo a los acuerdos que tenemos, opera Buenaventura. Tenemos una vía para seguir produciendo extendida de 7 a 8 años, pero tenemos un proyecto de cobre. Estamos trabajando en paralelo y ese proyecto de cobre para que no descalce. ¿Cómo lo tenemos en la Zampa? En la Zampa, como vamos a ver a continuación, también hay un potencial
tránsito de una mina de oro, como digo, a una mina de cobre. En el caso de la Santa no es el caso, pero una bien pequeño, vamos a producir este año y el siguiente va a pasar a ser un proyecto de exploración, hay un potencial de cobre, sin embargo, no comenté ahí también este detalle. En general, aquí va a haber un comentario. En todas las minas de oro del norte, que están en Cajamarca, Coimolache, La Santa y en Atocha, tenemos un modelo de proyecto que está permitiendo visualizar ese cambio de una mina de oro a una mina de cobre. Más adelante vamos a ver en el caso de la Atocha está mucho más avanzado y la Atocha va a progresar a seguir produciendo oro y va a ser un switch y se va a convertir en una mina de cobre, no con el mismo de oro. Y ese mismo modelo tenemos en Coimolache, estamos trabajando para que sea así. En la Santa el modelo está, pero la información creo que no está lo suficientemente madura para tener un modelo, un proyecto. Entonces, ¿qué es la Santa? En nuestra siguiente secuencia vamos a presentar un resumen de los tradicionales jueves mineros organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Buenas noches, estimados asociados, autoridades del Consejo Directivo y expresidentes del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, representantes de la prensa, del capítulo de Ingenieros de Minas del Perú y público en general. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Jueves Minero, tradicional evento semanal organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y que tiene como propósito compartir experiencias e intercambiar opiniones relacionadas a la investigación e innovación tecnológica en el sector minero nacional e internacional. El día de hoy nos complace presentar la conferencia Innovación e Investigación para una Minería Sostenible, que estará a cargo del doctor Bernard Dolt, profesor de Cátedra de Geoquímica Aplicada, División de Geociencias e Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica de Luleå, Suecia. Para ver un poco cómo también podremos aplicar eso acá en el Perú, porque nosotros tenemos una colaboración con la Universidad Nacional de Arequipa, San Agustín, de UNSA. Entonces, ahí estamos tratando de apoyar el desarrollo de un centro de minería sostenible. Y le voy a tratar de presentar un poco cuáles son las estrategias que nosotros seguimos para lograr ese objetivo. Entonces, para comenzar, le quiero mostrar de dónde provengo yo ahora. Bueno, yo soy de origen alemán, pero ahora estoy en el norte de Suecia, aquí en la Universidad de Luleå, que está a 100 kilómetros al sur del Círculo Polar. Entonces, en invierno hay bastante nieve, está bastante frío. ¿Por qué la universidad está ahí? Simplemente es la universidad en minería en Suecia. Ustedes quizás saben, Suecia es uno de los pocos todavía países activos en la minería en Europa. ¿Ya? La mayoría, por ejemplo, Alemania ya solamente queda un poco carbón. Polonia tiene también minería de cobre, pero Suecia es más que nada el ejemplo emblemático también por el desarrollo de la actividad minera y la técnica de la extracción. ¿Ya? Entonces aquí usted seguramente conoce Kiruna y Aitik, esas son las dos minas emblemáticas en Suecia, uno de óxidos de hierro, el otro de un porfiro cuprífero. Aitik, que está más o menos acá, es la mina más eficiente en el mundo. ¿Ya? No es la mejor, no es la más grande, pero ellos tienen muy buenas recuperaciones y tienen una ley de 0.2% de cobre. Y con eso ganan dinero. Ustedes que conocen sus minas, las leyes que están trabajando y las leyes que van a los relaves, ustedes se pueden imaginar que se puede mejorar la operación. Entonces de eso se trata un poco cuando hablamos de la minería sostenible, cómo podemos mejorar el rendimiento, sea económico, sea social o ambiental de la minería. ¿Y qué investigación se requiere para lograr eso? La Universidad de Luleå
tiene también algo particular. Digamos, los fondos que tenemos, 50% son fondos externos para la investigación. Entonces, funcionamos principalmente por proyectos externos. Y la educación es menor grado, 43%. Es una universidad relativamente joven, del 71, tiene alrededor de 15.000 estudiantes, activos alrededor de 10.000, 1.700 empleos y 800 staff educativo, de cuales son 255 profesores. Y tenemos una alta cantidad de estudiantes de doctorado. Digamos, nuestro sistema de investigación está basado en los estudiantes de doctorado. Y tenemos alrededor de 70 áreas de investigación. Las minas en Suecia, acá ustedes ven un poco los sitios históricos de la actividad minera en Suecia. Disculpa, aquí cerca en el sur hay la mayor parte, pero la actividad actual en Suecia está más concentrada acá en el norte. Acá está Luleå, esa es la parte de los óxidos de hierro donde está Kiruna y Malmberget. Y acá en el lado de Skellefteå, ahí tenemos polimetálicos, ¿ya? Y ese punto rojo es Aitik, ese está un poco perdido ahí entre los óxidos de hierro. Entonces, el Keibe, que es la ente estatal que está operando los óxidos de hierro, produce 150 millones de toneladas por año. Y por ejemplo, Boliden con Aitik produce alrededor de 50 millones de toneladas. Entonces, ustedes ya ven, no es extremadamente grande. Por ejemplo, Escondido en Chile produce 160 millones de toneladas solo por año, ¿ya? Entonces, pero Aitik, por ejemplo, es muy eficiente, ¿ya? Y por eso gana muy buen dinero, aunque la ley es muy baja. Entonces, en la industria sueca, lo que es importante de mencionar, hay una interacción, hay como un clúster minero que implica las empresas mineras, las empresas que proveen a la minería, como Atlas Copco, como Scandic, que juntos hacen el desarrollo con la universidad, que es principalmente el TU, como dije, es la universidad minera. Entonces hay una fuerte interacción entre los tres entes, universidad, industria minera y industria de soporte. Entonces hay 4 objetivos principales y se llegó a una estrategia en conjunto para una visión a futuro, eso es la visión 2030, y más allá de 2030, lamentablemente no lo pueden leer muy bien, pero acá los más importantes es la productividad, eso es una sostenibilidad económica, lo más productivo que estoy en mi operación, más rendimiento económico tengo. Aplicación de tecnologías disruptivas, no hay que temer implementar totalmente otras tecnologías de lo conocido nuevamente, hay que tener el afán y utilizar riesgos para cambiar el proceso minero. Que el ganador de la subasta de la camiseta oficial de la selección peruana de fútbol, autografiada por los jugadores del Combinado Nacional, para ayudar a la pequeña Gabrielita, es el señor Steve Dixon, CEO de Stracon. Él es neozelandés y fanático del fútbol y con un sentido social muy profundo. Gabrielita es niña de 2 años que nació con una serie de malformaciones congénitas, entre ellas una luxación de cadera, piel atópica y agenesia renal unilateral, las cuales ponen en riesgo su vida. Entonces, sin más, quiero destacar antes de finalizar esta presentación el lema que nos ha traído el día de hoy, el lema de minería sostenible. Normalmente, cuando hablábamos de minería sostenible en el Perú, lo relacionábamos principalmente con el tema social, ¿no?
el tema ambiental, pero hoy día lo hemos relacionado principalmente con el tema de la investigación, ¿no? Y también cómo no pensar a corto plazo, sino pensar a largo plazo. Entonces, con estas enseñanzas queremos dar por culminada esta sesión del día de hoy. Antes de culminar, vamos a entregar la camiseta al señor Steve Dixon, si se encuentra. Gracias. Muy bien, entonces les agradecemos el día de hoy y que pasen una noche excelente. Muchas gracias. Amigos de su programa Minería y Energía en Acción. Muy grato para nosotros estar presente en la primaveral ciudad de Trujillo, justamente asistiendo a uno de los eventos innovadores, un evento realmente que va a ser un hito para el desarrollo nacional, que es esta primera convención internacional agrominera. Y vamos a tener la satisfacción, el placer y el gusto de conversar con el ingeniero Óscar Bernoy, que es presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú, INGEMET. Él es ingeniero geólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con amplia experiencia en el campo de la minería. Y además, fundamentalmente, vamos a conversar en su faceta como presidente de INGEMET y como geólogo, porque este tema, ¿quién es el que debe entender con amplitud, plenitud y en forma integral y completa? Es un especialista en ciencias de la tierra, porque prácticamente conocemos el origen de los suelos, cómo se ha formado, o sea, realmente no es un campo extraño para nosotros. Y vamos a dar la bienvenida al ingeniero Óscar Bernoy, que está participando como expositor en esta primera convención internacional de agricultura y minería. Bueno, muchas gracias, ¿no? Buenas tardes a todos. Es para mí también un motivo de satisfacción participar en este evento internacional, nacional, en relación al agro y a la minería, que son temas realmente fundamentales para la nación. Entendemos que, por ejemplo, si queremos nosotros capitalizar al país, la única forma que nosotros vemos, de forma realista y demostrada también, es a través de la minería. A través de la minería podemos capitalizar al país e invertir en este caso, por ejemplo, en la agricultura y también en otros sectores,
pero fundamentalmente yo pensaría que habría que invertir en agricultura. Por otro lado, como bien lo ha mencionado nuestro entrevistador, nosotros como institución técnico-científica manejamos toda la información geológica, pero también la información de suelos, es decir, nosotros actualmente ya hemos iniciado un programa de la Carta Nacional de Suelos del año 2017 y estamos yendo hacia 30 años hacia adelante para configurar un mapa de suelos. Este mapa de suelos, por ejemplo, fue desarrollado hace unos 30 años por la ONER, estamos hablando de una escala 1 en 3 millones. Nosotros hemos iniciado este mapa de suelos de escala 1 en 50.000, algo que nos va a posibilitar el desarrollo del agro, no solamente el agro, sino también en el plano ambiental, en el plano del ordenamiento territorial, en el plano de expansión de ciudad, etc. Son temas muy importantes en relación a la investigación que ya el INGEMET ha iniciado. O sea, tenemos mucho que hacer, pero justamente el motivo de mi presentación ahora es demostrar de la forma más científica posible que somos un país inmensamente rico y que si podemos desarrollar nuestro potencial minero, estamos en capacidad de pegar un gran salto de desarrollo. Ese es de alguna manera un concepto fundamental que quisiera primeramente incidir en esto. Perfectamente, definitivamente la geología debía ser realmente la base del desarrollo científico y tecnológico y económico del Perú, porque estas ciencias geológicas son los que estudian y conocen a profundidad y a amplitud los principales rubros con que todo país ha iniciado su desarrollo. Por ejemplo, nosotros llamamos geología económica, ¿no?, a lo que es sector minero, al energético, ¿no?, que es fundamental en el desarrollo de los países de la humanidad, y todo lo que todavía falta explorar, lo que es las tierras raras. Entonces, ahora con este ingrediente, con esta cuestión fundamental, adicional, y esta no, una de las novedades que está trayendo INGEMET, aparte que hemos escuchado grandes novedades, datos para un desarrollo nacional, es el suelos, el estudio, porque es justo el ámbito del geólogo, porque sabe el 50% del valor de un suelo es de los minerales. Entonces, ese es lo que le da la fortaleza y lo que le da el valor a los suelos, la riqueza. Entonces, es importante que el geólogo, con estos conocimientos, pueda participar, aparte de lo que es infraestructura, ¿no?, que es otro rubro inmenso que tiene que ver directamente, porque los primeros que tienen que estudiar para cualquier obra de infraestructura grande es el geólogo. Entonces, pero ahora nos vamos a limitar a esto, por el tiempo, al potencial minero, y luego vamos a profundizar un poco más en lo que es este mapa de suelo, que es cómo ha ocurrido en el mapa minero, ¿no?, ha sido una palanca científica para desarrollar. Sí, precisamente, bueno, el INGEMET ha venido trabajando, por ejemplo, en la Carta Geológica Nacional del año 1961, y hacia el año 2000 ya habíamos completado el mapa de 100.000. Y a partir del año 2000 ya venimos trabajando con mapas geológicos de 50.000, y dentro de probablemente al año 2030 podemos estar completando el mapa 1 a 50.000. ¿no? Y este es un instrumento fundamental a efectos de propender, por ejemplo, actividades de exploración mineras, petroleras, de aguas subterráneas, de riesgos geológicos, y ahora obviamente está un énfasis muy importante al tema de suelos, porque eso es también un trabajo fundamental que tiene que hacer el Estado. Ya hemos iniciado esto y estamos dando una priorización de estudios de suelos en la zona de la costa.
¿Por qué? Porque en el sur de la costa vemos que efectivamente hay un potencial de ganar nuevos terrenos agrícolas. Estamos más o menos estimando de orden de 6 millones de hectáreas que podrían ser irrigadas. Pero es un tema ya obviamente que los ingenieros agrónomos podrán usar la información del mapa, eso es lo que vamos a generar, y podamos ampliar nuestra frontera agrícola. Pero ese es un programa que inicialmente nosotros como IGEMET hasta el año 2034 vamos a terminar en una primera prioridad. Después iremos a la sierra y después iremos a la selva. Y también este año, que vale la pena, lo hemos puesto también en nuestro stand, hemos terminado lo que se llama la geología del pisco, ¿no? En el cual hemos integrado justamente el asunto de geología, el asunto de suelos y la calidad de los tipos de uvas para obviamente el pisco. El pisco es un producto, ¿no?, bandera, y queremos de alguna manera vender a su productividad, su calidad, ¿no? Cuando se vende un pisco dice, bueno, viene de tal zona para darle mayor valor agregado, ¿no? Igual como hacen los franceses, los argentinos, ¿no?, para darle un mayor valor agregado a su producto bandera. Pero después, el próximo año ya vamos a agarrar el quino, la palta, el cacao, etcétera, etcétera, dentro de un conocimiento obviamente científico, apoyo científico de la institución y en estrecha coordinación obviamente con el Ministerio de Agricultura. Nosotros tenemos la base científica que no puede saber que se utiliza, y en coordinación con el Ministerio de Agricultura podemos sacar productos realmente importantes en el plano de la agricultura. Ahora, en este asunto de la costa, si estamos hablando de 6 millones de hectáreas nuevas, sujetas, plausibles de ser irrigadas, estamos hablando que representa 2 veces todo el territorio agrícola de nuestra nación. Entonces estamos hablando de cosas grandes, es decir, estaríamos triplicando nuestra frontera agrícola dentro de un concepto obviamente optimista, ¿no? Y por supuesto se requieren grandes inversiones para, en este caso, trasladar agua que va al Pacífico, al Atlántico, perdón, y hay que traerlo al Pacífico. Y esas grandes inversiones obviamente es lo que hemos demostrado, es decir, que el país sí puede ser capitalizado a través de la minería. Entonces cualquier inversión que se hable de repente, entre comillas, pudiera ser grande ahora, pero con lo que puede generar la minería, no hay ningún problema en financiar todas las grandes obras de minería. Absolutamente. Todo depende de nosotros que podamos desarrollar al máximo nuestro potencial minero, petrolero, y en este caso también de minerales no metálicos. Y lo ideal sería que también en otros sectores se haga lo mismo, es decir, se vea cuánta riqueza podría generar para que quede en el Estado peruano. Nosotros lo hemos hecho en minería. Este año, conjuntamente con Perú Petro, vamos a hacer un programa de los hidrocarburos, y nosotros también estamos completando con los no metálicos, de tal forma que como país vamos a saber qué nivel de riqueza queda en el Estado peruano, para que podamos planificar nuestro desarrollo. Pero estamos hablando de cifras inconmensurables, ¿no? Tenemos esperanzas de ser un país realmente desarrollado. Eso es lo que buscamos. Indudablemente, ingeniero, esa información científica es totalmente necesaria y está acorde con el mundo, con el cambio del mundo, porque el mundo de las inversiones busca ese tipo de inversiones. Hablamos de 1.000 millones, 5.000 millones, 10.000 millones, 20.000 millones. Ya nosotros somos testigos de minería, 10.000 millones en las Bambas, fácilmente. En Cerro Verde, más de 6.000 millones. Entonces, en la agricultura, ¿por qué no? En otros sectores también se puede hablar de esos niveles. Simplemente falta de poner en vitrina esos proyectos, y las inversiones internacionales están prestas para venir. Esa es la realidad. Entonces, para finalizar, queremos también que conozca a los televidentes, así en ajustada síntesis, ese estudio que acaban de concluir sobre el potencial minero y la riqueza del Perú. Muchas gracias. Bueno,
Nosotros hemos trabajado en base a una información realista, científica, comprobable. Hemos trabajado con 5 matrices. Una es la matriz de operaciones mineras, la otra matriz son los proyectos mineros, la otra matriz son los recursos inferidos, la otra matriz son los estudios semi-detallados y por último el potencial propiamente dicho. Toda esta información es una información oficial que generan, en este caso, el Ministerio de Minas, las memorias anuales de las empresas que están operando, que están en exploraciones, y los que están en cartera igualmente. O sea, ellos anualmente publican sus memorias anuales y esa información que nosotros la capturamos y configuramos las matrices. Y todas esas matrices las tenemos en nuestra página web. Es decir, ustedes, hay total transparencia de toda la información que hemos generado para este estudio de potencial minero. Lo tienen ustedes ahí, pueden bajar la página web del ICM y tenemos absolutamente toda la información para que haya transparencia en la información básica que nos ha servido para estimar el potencial que queda para el Estado peruano. Yo quiero insistir en este asunto. Cuando estamos hablando de potencial, no estamos hablando de potencial en el concepto, digamos, abstracto, porque siempre he escuchado a muchas autoridades, etcétera, etcétera, que dicen que tenemos un potencial minero grande, gigantesco, y que es una ventaja comparativa con respecto a otros países, etcétera. Está bien, pero es un concepto muy abstracto. Lo que nosotros hemos hecho es poner en blanco y negro si es que somos capaces de continuar explotando nuestras actuales operaciones mineras, ponemos en marcha los proyectos mineros, ponemos en marcha todos esos recursos inferidos, ponemos en marcha los estudios semi-detallados, ponemos en marcha el potencial minero, ¿cuánto de dinero, de beneficio, queda para el Estado peruano? O sea, lo importante es eso, es decir, ¿cuánto queda para que nosotros podamos planificar nuestro desarrollo? No es el concepto de cuántos miles de millones de dólares de inversión se requiere para poner en marcha esto. No, eso no lo estamos tomando en cuenta, eso lo dejamos para los economistas en los próximos años, 5, 10, 15 años, que vean eso. Lo que nosotros estamos haciendo, y lo hemos puesto en blanco y negro, es cuánto de riqueza generada queda para el Estado peruano acumulado hasta el 2050. Es decir, esa cantidad de dinero que estamos estimando nos va a servir para planificar el futuro. Es decir, cualquier poblador, por ejemplo, ¿no? Si se le pregunta a un Chumbivilcas, se le dice, bueno, ¿y sabes qué? ¿Qué te interesa si hay una inversión importante en Chumbivilcas? No me interesa porque sé que no me va mayormente, digamos, beneficiar. Pero es muy diferente cuando ese pueblo Chumbivilcas dice, ¿sabes qué? El millón te va a beneficiar porque va a venir plata para tu pueblo, para tu comunidad, etcétera, en cual tú puedas de alguna manera ver que efectivamente es un beneficio que te va a quedar para ti. Entonces, ese es un poco el concepto. El concepto es cuánto beneficio económico genera la actividad minera si es que podemos desarrollar nuestro potencial minero. Y en base a eso nosotros tenemos una esperanza de planificar nuestro desarrollo y estamos hablando obviamente para el futuro de las nuevas generaciones, ¿no? Que sí tenemos posibilidades de poner al país en un país en desarrollo. Así es, ingeniero, yo creo que es momento también, como en economía, estar, ¿no?, inversiones, atracción de las inversiones, estar a la altura de países desarrollados, de igual manera en planificación. Ya se tiene que pensar en largo plazo, porque esa es la forma de ir procesando todo, pero con un objetivo definido y todo focalizado hacia ese objetivo y con tiempo. Entonces, como cualquier país desarrollado ha alcanzado el desarrollo con planificación, con sistema. Entonces, definitivamente, pues, el IGMED está en esa senda que ya inició con el catastro minero, ¿no?, para que fue y es envidiado y es admirado y es copiado a nivel mundial. Entonces, otras tareas ahora tienen que también debe ser imitado, debe ser vanguardia. Entonces, agradecemos, realmente no vamos a profundizar todo para no divagar en la información que nos ha dado puntual y no se pueda distraer más.
y se concentren en la información puntual que dio el ingeniero Oscar Bernuy. Con eso agradecemos su participación aquí en Agromín 2018 y en su programa Minería y Energía en Acción desde Trujillo. Muchas gracias, ingeniero. De repente tiene alguna otra votación final. Bueno, lo mismo, es decir, la verdad que para nosotros, cuando en el mes de diciembre del año pasado concluimos este estudio en definir cuánto de riqueza generaría la actividad minera y que queda para el Estado peruano, fue una sorpresa increíble, una sorpresa muy positiva, fue algo espectacular para nosotros. Y esa satisfacción, esa alegría de ver y cuantificar eso, yo quisiera transmitir a toda la nación. Es decir, ese concepto debe estar internalizado en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en toda la población peruana, que tenemos un potencial minero gigantesco y que podemos, ¿no?, generar esa riqueza y que sea esa riqueza para que nosotros podamos planificar el desarrollo del futuro. Eso quería compartir. Muchas gracias. A continuación presentamos nuestro bloque acostumbrado. Sin minería no hay vida. Ver para creer. Hola, quiero contarte sobre la minería. ¿Cómo funciona? ¿Qué usos tiene y por qué es importante para nuestra vida? La minería se ocupa de encontrar, extraer y procesar los minerales para que otras empresas y personas fabriquen con ellos los productos que usamos todos los días, como las herramientas de trabajo, el televisor y el teléfono celular. La minería inicia con la búsqueda de los recursos minerales. Para ello, un equipo de geólogos visita el área y extrae muestras de agua, suelos y rocas. Si encuentran algo interesante, los estudios avanzan a una etapa de exploración inicial. Si la cantidad de mineral es importante, nace un proyecto de exploración minera, que es la etapa en la cual nos encontramos en todos nuestros proyectos. Con el proyecto de exploración adelantamos los estudios de prefactibilidad y factibilidad, que determinan cómo es el depósito, cómo se procesará el mineral, dónde estará la infraestructura y cuáles serán los impactos ambientales. Si el proyecto es viable, solicitamos una licencia ambiental, la cual exige presentar el estudio de impacto ambiental que recoge las maneras de prevenir, mitigar y compensar posibles impactos en el área y la comunidad. Amigos, hemos llegado al final de su programa semanal, Minería y Energía en Acción, y vamos a dejar en el comentario final al ingeniero Celso Sotomarino. Nos queda creer que hemos participado en el desarrollo que ha tenido la minería en los últimos, 40 años, 30 años, no sé cuánto. Ha habido una inversión muy fuerte a pesar de todas las oposiciones. Por lo menos se han invertido 50 o 60 mil millones atrás, desde que se dio, por ejemplo, el Código de Minería de Samamé. Que pudo haber sido mucho mejor, que el resultado pudo haber sido mucho más poderoso. Puede ser que sí, y yo sinceramente creo que sí, creo que fue a lo más un porcentaje de 50% de lo que pudo haber sido. Pero, en fin, no hemos venido acá para lamentarnos por el pasado, sino para que el pasado nos sirva de experiencia. Tenemos cómo andar bien. ¿Y por qué vamos a andar mal? Esta es la moraleja que nosotros debemos seguir transmitiendo siempre, todo el tiempo. Y definitivamente esa es la gran tarea, pues, de que ese mismo pensamiento se traslade a los líderes políticos y a la población, para que conozca, ¿no?, y tome conciencia de que estamos en un país inmensamente rico y que no merecemos ser pobres. Entonces, definitivamente es una labor pedagógica, educativa, sistemática y estratégica. Entonces todos tenemos que abocarnos a eso. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa.